A ver, voy a tomar un título, yo diría que generalizado de los diarios, que fue: Alberto dio luz verde para el proyecto de contribución extraordinaria o impuesto extraordinario a los grandes patrimonios. ¿Estás de acuerdo con ese título o ya estaba la luz verde? No, porque cuando uno dice luz verde, subliminalmente está diciendo que por ahí antes estaba amarilla. Exactamente, por eso te lo pregunto. Y no es así ni fue nunca así, es decir, algunos desearían por ahí que fuera así. Alberto me llamó por teléfono y me invitó a que nos juntáramos a charlar, porque en realidad al revés estaba, digamos, no sé, preocupado, interesado en saber por qué no se estaba tratando. Es todo lo contrario. ¿Te lo dijo así directamente? Claro. Sí. Sí, ¿por qué todavía no? Entonces, bueno, como estábamos con Máximo, le explicamos que en realidad todavía el Parlamento no está tratando proyectos controvertidos, y suponemos, no hay que ser un genio para suponerlo, que será un proyecto debatido y controvertido, que requiere mayorías especiales, que tiene una cantidad de cuestiones por el tipo de tema. El tratamiento de un impuesto es una materia que la ley exige que tenga 129 votos positivos para poder ser aprobado. Y la Cámara empezó hace una semana a funcionar en sesiones, digamos, de proyectos consensuados, donde no hay debate virtualmente, hay una cantidad de intervenciones acotadas de cada bloque, de fijación de posiciones, se vota y las votaciones son 252-2, todo mucho más sencillo que cuando vos tenés que estar pendiente de cada voto. Pero hemos quedado que esta semana próxima con el presidente del bloque vamos a ajustar el cronograma para empezar a transitar el proceso que requiere la presentación formal, el envío a comisión y que lo empecemos a debatir en la comisión de presupuesto, si es que no tiene algún otro giro además de presupuesto en el Congreso. ¿Viste que hay una embestida mediática? Déjame decir una cosa que es más política y general. Dale. Que a mucha gente le cuesta, y por ahí a nosotros también, entender que el presidente hace un enorme esfuerzo, o tal vez no le cuesta esfuerzo, porque tiene que ver con su firme convicción, de ser respetuoso de la división de poderes. Entonces, si haces un poco de memoria, en algún momento le dijeron que decrete el estado de sitio. Sí. Y dijo, no, pará, eso es una toma de funciones excepcionales, ¿para qué tiene que haber estado de sitio? Para que el presidente pueda poner gente a disposición del Poder Ejecutivo, no quiero. Y cuando le plantean los temas judiciales, dicen, bueno, nosotros lo que queremos es comprometernos efectivamente a que nuestro gobierno no interfiera en los otros poderes, es decir, respetar la división de poderes. Y los republicanistas defensores de la calidad institucional y la división de poderes son los que generalmente cuestionan y tratan de empañar esa permanente actitud que Alberto Fernández ha tenido cuando ya estaba en campaña, y lo decía desde que asumió y en cada uno de sus actos. Entonces, y yo te puedo decir que en la conversación mano a mano también fue así. No es que eso es para los diarios. Ahora, desde que apareció el proyecto, Alberto Fernández, cada vez que algún medio le preguntó, dijo que le parecía bien y que era una buena decisión y que era razonable que se le pidiera un aporte extraordinario a los que más tienen para ayudar a paliar esta situación. Así que
no hay ni luz verde ni luz amarilla. Hasta ahora lo que ha habido es como otras cosas. Mirá, el otro día había un reproche por la falta de sesiones de la Cámara. Sí. Y yo digo, creo que la Cámara, a ver, el periodo ordinario de sesiones comenzó el 1 de marzo. Uh-huh. Y el 19 de marzo se declaró la pandemia. Se declaró la cuarentena, perdón. Sí. Y recién hace 2 semanas se comenzaron a hacer estas sesiones, digamos, consensuadas. Sin embargo, con toda frescura, miembros de la oposición te dicen: el jefe de gabinete está incumpliendo el rol constitucional porque tiene que venir una vez por mes al Parlamento a dar informes. Y ese es el título que se instala, y es una truchada, porque no hubo Parlamento que haya funcionado desde el 1 de marzo hasta la semana pasada para que el jefe de gabinete pudiera venir a dar informes. ¿Me explico? Sí. Yo te iba a preguntar, ¿cuál pensás que va a ser el aspecto más polémico, más presto al debate del proyecto, Carlos? ¿Va a pasar por una cuestión de número el cuestionamiento de la oposición, o va a pasar por una cuestión conceptual? ¿Va a pasar por... No, la contribución extraordinaria no puede ser de tanta plata ni alcanzar a estas fortunas, sino que debiera ser esta otra? La idea es que no van a estar de acuerdo con la contribución extraordinaria. El discurso va a ser que ya la Argentina paga muchos impuestos y que estos impuestos desalientan la inversión y cosas por el estilo. Es de fondo lo que se discute. No creo. A ver, después en la chicana parlamentaria puede aparecer en la discusión de un concepto y que entonces aparezca que el que va a decir que es doble imposición y que por lo tanto es inconstitucional. Y todo eso va a pasar en ese debate. Pero el fondo de la cuestión es que los conservadores están en contra de los impuestos, porque hacia la concepción ideológica de los que quieren conservar lo que tienen y que creen que lo tienen por derecho propio y que creen que lo tienen o por derecho propio divino y que por lo tanto nadie tiene derecho a alterar eso. Sí, por lo menos los conservadores de este país, ¿no? Porque cuando comparás el peso impositivo de países desarrollados sobre los más ricos, es mucho más grande que en Argentina. Sí, pero la discusión sí es en los ricos también. Repito una anécdota que no me canso de repetir. El Tea Party, los diputados del Tea Party juran en su juramento cuando asumen en las tareas legislativas. Estamos hablando de los republicanos, de la derecha republicana, valga el oxímoron, ¿no? En Estados Unidos. ¿Cómo? Que estamos hablando de la derecha republicana en Estados Unidos, el Tea Party. Señor, esa derecha republicana en Estados Unidos, cuando asume un miembro de ese sector y jura como representante o como senador, representantes se llaman en Estados Unidos los diputados, sí, lo que acá llamamos diputados, el juramento incluye un compromiso de que nunca votarán una ley que implique aumentar o crear un impuesto. Es decir, es una concepción que tiene un fundamento ideológico basado en lo mío es mío. Y si lo tengo porque me lo merezco, y ahí aparece la meritocracia, y ahí aparece lo que dijo el otro día el presidente ahora cuando fue a Tucumán y a Santiago del Estero, sí. Y habló justamente de ese tema y dijo que había que pensar seriamente en construir un país diferente y terminar con esa absurda idea de la meritocracia. Dijo casi textualmente, ¿no? Una cosa referida la estoy buscando. Lo dijo, acá la encontré. No está en discusión la bondad del capitalismo, sino la degeneración de ese sistema económico
que un día prestó más atención a las ganancias financieras que a la producción y empezó a desequilibrarse. Y, dice la nota periodística, luego instó a construir otra sociedad y una economía más solidaria que termine con esa lógica de la meritocracia por la cual el rico más mediocre tiene más posibilidades que el más brillante de los pobres. Porque eso de que somos todos iguales, queriendo decir, es una farsa total, ¿no es cierto? Sí, me hace acordar también me hace acordar de Anatole France. Sí, el claro. más mediocre de los ricos tiene acceso a cosas que el más brillante de los pobres no tiene. Sí, me hace acordar a la frase de Anatole France de todos los pobres tienen la libertad de morirse de hambre bajo los puentes de París. Así es. Ahí donde se igualan los derechos. Exactamente. No debo dejar de preguntarte, obviamente, ya que estábamos hablando de embestida mediática, ¿no? Por el default suave o el default soft, como han titulado la mayoría de los llamados medios hegemónicos, a que Argentina no haya pagado ayer esta cuota de intereses, y que por lo tanto, más allá de que se siguen las negociaciones con los bonistas, estamos técnicamente en el chiquiciento default de la Argentina. Otra vez me voy a aferrar a lo que dijo el presidente, que me parece que está muy afilado y ajustado. Dijo, se la pasan mintiendo, estamos en default hace mucho. Él dijo, estamos en default desde diciembre, o desde antes de diciembre, porque en realidad él se estaba refiriendo a septiembre, cuando el gobierno de Macri reperfiló la deuda en pesos, no la deuda en dólares bajo legislación extranjera. La pateó para adelante porque no la podía pagar, ¿te acordás? Sí. E instaló el límite de los $200 por persona por mes para poder comprar. Pero en realidad, uno debería decir, ¿sabés cuándo está en default Argentina? En mayo del 2018, cuando Macri va al Fondo Monetario porque le cierran todo. A ver, los que se hicieron el PIN prestándole a la Argentina dicen basta, no hay más. No hay más. Y entonces Macri primero dice de manera preventiva, hemos recurrido, qué sé yo, y después entra a pedir plata y toma plata, que hemos visto sirvió para financiar la fuga paralela que se dio casi en la misma dimensión de lo que entró. Pero en ese momento el propio Macri dice que él habla de la lira turca y de no sé qué otra cosa que menciona, pero reconoce que Argentina no tiene acceso a los mercados, es decir, que nadie le va a prestar. Entonces, técnicamente ahí podés decir que está ya en default, porque si el mundo sabe que los préstamos en general lo que se pagan son los servicios y los capitales se renuevan con otros préstamos, con otras emisiones de bonos, etcétera. Cuando esto se te cierra, estás en dificultades. Pero viniendo entonces a más cerca, lo que la Argentina viene haciendo, si vos te fijás estos días, por ejemplo, el gobierno, el Tesoro está tomando deuda en pesos con muy buena respuesta de los inversores, y está negociando esta parte de la deuda en dólares bajo legislación extranjera, que es la más dura, y lo que ha hecho es simplemente decir que sigue negociando. ¿Qué es el default? El default se produce el momento en que el acreedor te demanda el pago y te lleva el tema a la justicia. Mientras tanto, está, yo diría, en un estado intermedio, entonces vos lo podés llamar default técnico o llamarlo como quiera. Hay un vencimiento que no se pagó y un consenso del acreedor y el deudor de seguir negociando en busca de un acuerdo sin llevar el tema a la justicia. Eso es la situación actual. En ese punto me voy a volver a quedar con lo que dijo el presidente. Queremos ser buenos deudores para cumplir con nuestros acreedores, lo dijo el ministro Guzmán también,
y eso requiere un acuerdo sostenible. Y no va a ser un acuerdo sostenible sobre la base de un ajuste o de más ajuste a los argentinos. Es decir, la idea básica de que una negociación reconoce la posibilidad de una cierta flexibilidad en discutir términos, tiene un piso, por lo que sigue diciendo el presidente y el ministro de Economía, que es que la resultante del acuerdo deje una Argentina posible, y yo agrego una Argentina posible pero con la gente adentro, porque hay dos Argentinas posibles. La otra, la que ajusta sin fin, también es una Argentina posible. Una Argentina posible con su gente incluida, con una recuperación de la actividad productiva, con una mejora en la distribución del ingreso, con pisos razonables de derechos que deben ser respetados y de servicios que deben ser brindados. Y creo que estamos entrando en una etapa donde todo eso se pone bien en discusión, Eduardo, porque si ha quedado en evidencia algo en esta etapa, es que el mercado no asigna los recursos como lo necesita la gente, y que las crisis ponen en evidencia que eso es así. Y entonces los hinchas del Estado canchero, ahora en la transición, se convierten en los cultores del Estado dadivoso que atiende todo y después vemos. Porque vos viste que ahora es así. Entonces todos le piden al Estado que el Estado se haga cargo de todo. Un Estado que arranca esta etapa institucional el 10 de diciembre en crisis, fundido, con 9 emergencias que declaramos en la primera reunión del Parlamento, emergencias que abarcan prácticamente toda la vida del país, de sus instituciones, de su gente, y que inmediatamente se choca con la pandemia, que se convierte en una brutal caída de los ingresos y una enorme demanda de aumento del gasto. Y creo que el gobierno lo está transitando muy bien, asumiendo obligaciones muy por encima de sus posibilidades reales, pero por eso mismo tiene que tener una negociación exitosa de la deuda. 20 pesos de cada 100 del año 2019 fueron destinados a pagar servicios de la deuda. Por 20 eso es de importante el 20, periodo de gracia. ¿lo podés repetir? 20 pesos. Que la Argentina tenga esos 3 años que necesita sin pagar nada para poder dedicar todos sus esfuerzos a la recuperación, que ya era difícil sin pandemia y que es dificilísima cuando le sumás la pandemia. Te decía que repitas la cifra, 20 pesos de cada 100. 20 pesos de cada 100 se pagaron en intereses, que para ahí son 19.40, no importa. Sí, ¿no? está bien, redondeando. Redondeando, casi 20 pesos de cada 100 del gasto del Estado fueron para pagar servicios de deuda. Con esa frase no hay más títulos. Yo te digo, porque una vez se dice, y bueno, con ese número. Mirá, si vos pudieras, por un lado, dejar de tener esa erogación de esos 20 pesos por cada 100. Sí. Y si por otro pudieras tener acceso a controlar todo lo que se fuga, por ejemplo, un dato, la Universidad de Naciones Unidas dice que en la Argentina la pérdida de ingresos fiscales como consecuencia de las técnicas de planificación fiscal nociva utilizado por las grandes corporaciones asciende hasta el 4,4 del PBI. Esos son las maniobras para subfacturar, sobrefacturar, sí. Todas estas cuestiones que ahora el gobierno está tratando de morigerar, controlar, impedir, por ejemplo, con los precios de transferencia, es decir, los precios a los que las corporaciones se transfieren los bienes y haciéndolo para tributar desde los países de menor tributación o de ninguna. Entonces, si una empresa de acá le vende a bajo precio y entonces la Argentina gana poco a su filial de Caimán,
y desde Caimán le exporta al destino final, probablemente esa empresa ha pagado muy pocos impuestos y el país que se ha perjudicado es el país de origen. Y esto pasa muchísimo, y estos son de los grandes desafíos que tenés. Entonces, Argentina es recontra viable, pero tiene que encarar y resolver, y algunas están por encima, porque esto que yo acabo de relatar, vos podés decir, ¿por qué no se resuelve? Porque esto no se resuelve fronteras adentro. Frontera adentro se puede morigerar y el gobierno argentino lo está haciendo y la está peleando. Pero hay cuestiones que requieren de la colaboración de los países centrales, que son los lugares donde están radicadas todas estas sedes que permiten la realización de estas maniobras. Abrazo, Carlos. Chau, que les vaya bien. Abrazo, Carlos. Chau, que les vaya bien.